Bienvenidos mis queridos Homo sapiens a un episodio más de El Filósofo Digital, en donde saben que el filósofo digital no soy yo, es la comunidad que estamos creando. Todos nosotros tenemos que ser filósofos digitales y también recuerden que la filosofía no es aburrida, no es conocimiento, no es memoria solamente, aunque también es importante, hoy venimos a hablar de eso, pero la filosofía es el arte de hacerse preguntas, de cuestionar todo. Y entonces, en ese arte de hacerse preguntas y de cuestionar todo, nuestra hermosa invitada que tengo aquí el día de hoy, que me encanta, y yo voy a dejar que ella se presente, un día empezó a hacerse preguntas, empezó a filosofar y empezó a darse cuenta que habían otras formas de manejar problemas o manejar dificultades que estaban ahí hace tiempo y que no era cuestión de lamentarse, que se podía prevenir. Y así creó un sueño que hoy está materializando y que pues cada vez está escalando, y por eso ahora sí, bienvenida a mi programa, que también es tuyo. Bienvenida a la comunidad de Filósofo Digital. Quiero decirte que desde que te conocí, que nos conocimos hace muy poco, conecté mucho contigo, pero sobre todo con tu propósito. Y quiero que te presentes y le cuentes a nuestra comunidad de qué se trata. Bueno, muchas gracias. Feliz de estar aquí con esta comunidad, además porque una comunidad que nace desde la filosofía, nace desde el asombro, que es el principio de filosofar, y asombrarnos frente a todo, la vida, la naturaleza y nosotros mismos. Les quiero comentar de entrada que mi pasión en la vida ha sido, siempre fue haber estudiado filosofía. Lo que pasa es que después me fui por otras líneas, que la comunicación social, pero nunca he dejado de amar, de valorar, de respetar desde nuestros presocráticos, socráticos, etcétera, ¿Viste? hasta llegar a nuestros filósofos, filósofos modernos. Aquí estamos. Mi nombre es Patricia H. Arellano. En Colombia me conocen como Patricia Henao Tisnet de Montenegro, Quindío. Siempre digo qué tierra soy. Y aquí estuve casada. ¿Así? Entonces tengo el apellido de mi ex marido, con quien tengo una buena amistad también. Qué bueno. Saludos al ex marido, saludos. ¿Y no le vas a devolver el apellido? ¿Te lo quedaste para ti? No, lo vamos a devolver. La verdad, él siempre quiso que lo conservara porque además se lo he representado bien. Bueno, eso es bueno. Pero sí quiero retomarlo. Entonces, ahorita que estamos iniciando estos sueños, pues vamos a ver cómo unimos esas identidades. ¿Quieres retomar a tu exmarido o quieres retomar el apellido? El apellido de Henao Tisnet de Montenegro, Quindío. Y sobre todo del origen, porque somos lo que fuimos, lo que seremos, lo que hemos sido y sobre todo nuestros padres y nuestras familias. Es cierto, eso es cierto. Bueno, miren, esta señorita está aquí hoy conmigo porque la conocimos gracias a mi gran amiga, mentora, inspiración, que yo siempre y todos los que estamos cerca de ella, sin ponernos de acuerdo, decimos que cuando seamos grandes queremos ser como ella, la doctora Sonia Valdés. A quien pues quiero como una segunda mamá, no le puedo decir abuela porque se pone brava, pero con todo el cariño que le tengo a Sonia, trajo ella, que es una persona de verdad mágica, trajo a esta otra persona mágica y a tu socia que va a venir pronto. ¿Ok? A tu socia vamos a mandarle un saludo hermoso a Irma. Irma, no te vas a salvar de pasar por aquí por los micrófonos de Filósofo Digital y de esta comunidad que también ahora es de ustedes. Entonces, cuando estas dos señoritas hermosas vinieron a ser entrevistadas por Sonia Valdés en su programa Mujeres que Trascienden Podcast, a los que también aprovecho la oportunidad para decirles que vayan a Power Up Podcast Channel y al canal de Conéctate con el Éxito TV, para que puedan apreciar, disfrutar y sobre todo aprender de estas historias de las mujeres más increíbles, incluyéndote, Patricia, y cómo ellas lograron lo que han logrado, cómo han trascendido, que es el programa de Sonia que hace una vez a la semana aquí en los estudios de Power Up, y que bueno, está lleno de historia, de motivación, etc. Pero cuando Patricia vino a este programa, pues empezó a hablar de algo muy lindo, una fundación, y más que fundación, pues lo veo como un proyecto de vida, lo veo como una forma también de generar una comunidad hermosa, que se llama Memory OK. Así que todos los que están aquí viendo en los en vivos o los que lo vean después en diferido, se van a ir ya mismo a su Instagram y van a buscar Soy Memory OK. Y van a seguir esta fundación, esta iniciativa, que se trata, y que bueno, voy a adelantarme, porque deberías decirlo tú, pero voy a adelantarme un poco, que se trata de poder evitar esos dos grandes
no sé, como que lamentables enfermedades que atacan en la última parte de nuestras vidas y que nadie quiere irse de aquí, de este plano, sufriéndolas, pero que son parte de una realidad que lamentablemente ha estado creciendo, ha estado en crecimiento. ¿Por qué? Porque hemos descuidado el órgano más importante que controla absolutamente toda nuestra vida, que aparte de todo es ese cerebro de nuestra computadora interna que se llama pues cerebro. Se llama cerebro. Entonces, así ella empezó un día a hacerse preguntas, pero cuéntanos un poquito de esa historia. ¿Cómo pasó? ¿Cómo empezó? Bueno, es fascinante. Es fascinante y ahorita que lo podemos mirar con todos estos filósofos o con todos estos que amamos la filosofía, con toda esta comunidad que ama la filosofía, lo primero que yo los quiero invitar es a sentir que en ese cerebro empieza y termina todo, en el cerebro empieza y termina el ser. Increíblemente, aunque suene un poco duro, y lo que me gusta es que desde que nosotros nacimos con Memory OK, empezamos por entender que el cerebro no es solamente la mente, que el cerebro no es solamente la masa encefálica, sino que el cerebro es ese milagro de la naturaleza, del Dios, de como ustedes quieran llamar a su creador. Y en mi caso personal es el hacedor del bien, el creador del cielo y la tierra. Pero es que es un milagro esa computadora del cerebro, cómo funciona desde lo físico, desde lo mental y desde unas funciones que denominan cognitivas, que a veces no las tenemos tan presentes con ese nombre, pero que son la atención, la memoria y demás. Entonces, me encanta que definas que vamos a hablar del cerebro, no solamente de la mente, ni solamente de lo cognitivo. No. Me encanta. Entonces, pero te hiciste unas preguntas. O sea, ¿cómo empezó tu proceso filosófico en donde tú dijiste, pues aquí se puede hacer más? Bueno. Aquí hay mucho más que hacer. Porque a veces uno le quiere lanzar la responsabilidad a alguien, a un doctor, una medicina, etcétera, ¿no? O solamente pensar, o sea, empiezas a pensar cuando tienes el problema, cuando empiezas a perder la memoria, cuando sientes que la memoria no te está trabajando igual. Ahí es donde empiezas a preocuparte. Pero resulta que como todo, como buenos jardineros que tenemos que ser de nuestra vida, tenemos que cultivar, ¿no? Y tenemos que cuidar. ¿Cómo empezó eso? Bueno, esto empezó increíblemente por una situación, como muchas cosas externas que a veces nos suelen suceder, pero que no nos definen, externa, que fue durante el COVID. Yo tuve el COVID, no lo tuve yo personalmente, pero me tocó afrontarlo en Colombia cuidando a mi mamá que tiene 88 años con su hermana gemela, que también evidente 88 años, oxígeno dependientes, operada de cáncer y demás. Solo para expresarles, muestro en esta radiografía el grado de estrés que una hija puede sentir al estar cuidando a su mamá y a su tía, que cada vez que salía no era solo un riesgo normal, sino que las dos oxígeno dependientes, o sea, cualquier cosa significaba un desenlace que gracias a Dios no sucedió, un desenlace grave y fatal. Para hacerles muy corto el cuento, mis niveles de estrés llegaron a ser tan altos que hubo un momento en que yo quedé paralizada hasta de los brazos. No les digo del habla, del segundo idioma, de todo. Yo creí que había quedado en un shock cerebral. Espérate que se me cayó. Te está atacando el Me está atacando el neo, sí. Perdón con ustedes la interrupción, pero... No, por favor, esto es parte del vivo. Ya lo dejamos bien. Reales, cosas reales, personas reales. Sí, estamos reales. Esta no es Nosfera, que está hermosa. No, y Nosfera es real. Pues mira, está escuchando, se va a poner triste. Perdón. Se va a poner triste si le dicen que no es real. Que me has conmovido. La vez pasada estuvimos conversando y me conmovió. Pero bueno, no perdamos el hilo. Entonces, estábamos diciendo que tuve una situación que me dejó realmente impedida, y no solo cognitiva, pues no solamente la función cerebral, sino que es que no podía mover los brazos. Pero es que ustedes saben que el cerebro lo controla todo. Es que nosotros pensamos que el cerebro solamente es para filosofar, para pensar. No, es que no hay una célula de tu cuerpo que no se mueva, ni una neurona, porque las neuronas no solamente están en el cerebro, también están en el corazón, por decir algo, que se conecte, si no es por el cerebro. El cerebro es ese comando direccional. Entonces, yo sentí que había tenido un tema muy grave, estaba en pandemia, no sabía qué hacer. ¿Y a quién recurre uno? A las comunidades. Por eso es tan importante estar en comunidad. En ese momento me comuniqué con la comunidad que tenía, que éramos las compañeras universitarias, y expresé el pánico en que me encontraba. ¿A quién le consultaba? Ahí empieza
el primer tema de por qué Memory OK desea nacer desde la comunidad y nace desde la comunidad. Porque lo que yo dije es, ¿y qué me está pasando? ¿A quién llamo? No sabía a quién llamar, si al neurocirujano, al de la presión, al de la diabetes, o qué podía estar sucediendo conmigo, porque lo mío era un parálisis total, en todos los sentidos. Y ahí encuentro el primer vacío. ¿Qué hago? Acudo a la comunidad y me doy cuenta que hay personas que han sufrido dentro de la comunidad algunas situaciones no tan extremas como la que yo estaba pasando, porque mi caso era muy extremo, pero similares, y me cuentan de que existe una psicóloga cognitiva que está tratando a la gente por teléfono y que la está ayudando desde su teléfono, y todas esas cosas tan maravillosas que surgieron en la pandemia. Y entonces descubro algo que yo, por más que me lo doy de estudiada y por más de que me lo doy que pasé por varios estadios, digamos, de universitarios, yo no tenía claro que era cómo es que funciona ese tema cognitivo. Y yo me acuerdo que yo consideraba, la mente, y entonces yo pensaba, no, pues yo no soy depresiva, no, pero yo soy optimista, y no sabía la mente. Pero sobre todo me había perdido. Miren cómo los caminos son, yo le llamo de mi Dios del poder, son extraños, porque gracias a este tema yo descubrí el regalo que les traigo hoy a todos, y el regalo con que empieza Memory OK, que fue descubrir que el cerebro es el único órgano en el cuerpo, óiganlo bien, el único órgano en el cuerpo que se convierta como un músculo, es decir, que es entrenable. ¿Por qué? Porque tiene una característica que se llama neuroplasticidad. Es decir, neuroplasticidad, imagínese usted. Está la palabra secreta, palabra mágica. O se crece o se conecta, pero tiene neuroplasticidad. Entonces, bueno, este fue el primer gran descubrimiento. Wow. ¿Y qué significa neuroplasticidad? Que es entrenable como un músculo. Igual que un músculo, tú lo puedes entrenar. Y ahí empieza todo. Bueno, esa es la gran noticia, digámoslo, filosofal. Wow, o sea que en tu pregunta, primero déjame hacer un resumen. Tuviste tanto estrés, te fuiste sometida a tanto estrés, sí, a tanto miedo de alguna manera, porque no solo es miedo, que este estrés te generó una parálisis en tu cuerpo. Y cognitiva. Y cognitiva, claro, que venía, era cognitiva, pero tú la sentiste reflejada en tu cuerpo. No podría levantar los brazos, wow. No podría hacer este movimiento. Esto. No imagino lo que sentiste en ese momento, que está pasando conmigo, ¿no? O sea, porque piensas mil cosas. Entonces luego estás en pandemia y no sabes a quién acudir para esto, pero empiezas a hacerte preguntas que no eran tanto desde el miedo, desde la desesperación, sino más bien desde la solución, filosofía pura. Y en esas preguntas consigues a esta doctora, ¿no? Que te ayuda y te dice y te enseña, o sea, tratas de resolver un problema físico desde aprender, desde una aventura de aprendizaje, desde una ruta de aprendizaje, cosa que hacen muy pocas personas. Porque normalmente las personas cuando están sufriendo cosas físicas van a que alguien más se las resuelva, un médico, etcétera, y caen en pánico, y empiezan a pensar lo peor, etcétera. Tú buscaste convencer a tu mente de esa respuesta de qué es lo que me pasa. Y eso es filosofía pura. Si estuviera, bueno, Nofera está escuchando, pero cuando venga en esta parte te va a decir, eso es oro filosófico, eso es oro puro. Porque en realidad pues estás buscando, y en ese proceso descubriste una palabra clave, que en el storytelling, o sea, o en la contadera de historias, la forma de contar historias, sería ese objeto mágico. Ese objeto mágico que se llama la neuroplasticidad, que es una característica única del cerebro, y que nos da un cierto superpoder que no sabemos, porque es un superpoder que hay que entrenar. Y que cuando no lo entrenamos, pues nos hacemos víctimas o nos podemos hacer pues potenciados a través de esa neuroplasticidad. Pero ahí, cuéntanos ahí, no nos dejes con esa intriga. ¿Qué más pasó? Porque ya sabes que puedes entrenar tu cerebro como si fuera un músculo, ejercitarlo como si fuera un músculo. ¿Y cómo te desparalizas? ¿Qué fue? ¿Cómo te recuperaste el movimiento y a través de médicos, medicina, o simplemente empezaste a incluir hábitos? Cuéntanos ahí, ¿cuál fue el secreto? Está, y sigo mejorando y sigo recuperándome, porque además lo hermoso que de una vez les cuento es que la neuroplasticidad del cerebro se conserva hasta el último día de nuestros días, wow, siempre y cuando no hayamos desarrollado una enfermedad neurodegenerativa, claro, que ya es un desarrollo, pero hasta para eso
va a ser bueno lo que descubrí. Porque lo que empecé a descubrir, bueno, primero yo voy a resumirles porque esto ha sido como por etapas. Pero en ese resumen les puedo decir que para mí el mayor descubrimiento ha sido encontrar ese universo, esa conectividad de que el cerebro no es solamente ni la masa, ni es solamente la neurona, ni es solamente que el cerebro está compuesto por lo físico, está compuesto por lo mental, que ya es metafísico, wow. ¿Sí? Y por lo cognitivo, que está entre lo físico un poco y lo metafísico, aunque es más físico, porque lo cognitivo realmente es algo que es otra palabrita muy linda que se llama la sinapsis, que es la comunicación entre las neuronas. Oh, mira qué interesante. Mira, imagínate, es muy hermoso. Otra buena noticia, el creador y el descubridor de la neuroplasticidad, premio Nobel de Medicina, es un hispano. Fue un hispano. Mira, qué bueno. ¿Cómo se llama? Santiago Ramón y Cajal, español, qué bueno. Además. Y para que ustedes entiendan cómo es que funciona eso de la parte cognitiva, él tenía una forma muy linda de definirlo. Decía dos frases muy hermosas y muy célebres, que son, una, el cerebro es como un jardín de flores, donde los pensamientos se entrelazan y crecen. Wow. Era más un filósofo y un poeta. Y lo otro que decía es que cada ser humano es artífice de su propio cerebro. Imagínense el reto y lo que esto significa. ¿Qué significa? Que el cerebro, tanto en lo físico, en lo mental, como en lo cognitivo, es entrenable y como un todo lo debemos mirar para entrenarlo. Wow. Con eso, cuando me refiero a lo físico, me refiero desde lo que comemos hasta un accidente cardiovascular. Ojo, como tenemos que tener cuidado con todo. Cuando me refiero a lo físico, me refiero también a lo preventivo. Ustedes sabían que llegó el momento de hacer ejercicio del cuello hacia arriba, más que del cuello hacia abajo, porque el ejercicio físico, el primer beneficiado no va a ser solamente ni su músculo, ni su colesterol que bajó, ni nada. El cerebro. Wow, no sabía la dopamina que genera el ejercicio, las sustancias que genera, es que esto es un milagro del cuerpo, definitivamente. Todo lo que genera cuando tú haces ejercicio, la oxigenación que generas, crea un ambiente para que tu cerebro y tus neuronas las alimentes, es como si las alimentaras. Y las invito a que hagan el ejercicio, porque lo primero que yo hice fue empezar a cambiar mis hábitos, que todos eran fatales. Por ejemplo, uno de los hábitos que cambió. Todas las mañanas levantarme y lo primero que hago es salir a caminar. Y en ese momento me conecto, medito y, ojo, tengo gimnasio en mi propio, pues en el edificio y ahí al lado. Pero es que no es lo mismo la conexión con la naturaleza, con los que tienen algún arbolito al lado. No, me gusta. Pero cada cual puede elegir sus maneras de conectarse. Para mí fue el primer hábito que empecé a implementar. Y como me considero una persona que me costaba mucho meditar, entonces aprendí a meditar mientras caminaba, que es simplemente tranquilizarme, respirar un poquito, ir agradeciendo e ir dejando que entre, no presionarme a que tengo que poner la mente en blanco, porque a mí me cuesta bastante. Sí, entonces no es tan fácil. empecé a entender que más es una armonía. Entonces creé de ese primer ejercicio, de ese primer momento de la mañana, mi primer entrenamiento. Ahí empezó mi método. Bueno, que no es el mío, que son métodos que ya están escritos, pero que... Pero de alguna forma sí es tuyo, porque pues tomaste con lo mejor, lo que me contabas es que tomaste lo mejor de varios y pues hiciste uno más moderno y lo llevaste lo aterrizaste, lo humanizaste, porque a veces, pues lamentablemente cuando el ego interviene en crear un sistema, pues lo hacen tan complicado que pues necesitas tener un acceso, pero tú, a través de la fundación, quieres llevar esta información a todo el mundo. Porque es que lo otro que descubrimos es que en este tipo de cuidado, la verdad, ocuparnos ya de la enfermedad es un problema muy complejo. Pero es que la gran noticia es que todo lo que tenemos que hacer para lograr ese bienestar presente, porque no crean que es solamente, como dice aquí mi filósofo digital, para cuando estemos todavía más mayores. No. Esto no es para después. Esto es para empezar a vivir plenamente una vida feliz y productiva y tranquila desde ahorita. Porque si yo tengo funcionando bien esa parte física, mental y cognitiva de mi cerebro, estoy mejor. Porque si yo estoy con la parte mental
deprimida, me voy a afectar en lo cognitivo. Ustedes saben que la depresión es el primero que afecta a mi parte cognitiva. Y si yo tengo mis funciones cognitivas como un déficit de atención muy agravado, puedo estar haciéndome un daño terrible mental porque eso me está causando una angustia existencial porque no me puedo concentrar. Entonces miren la belleza, cómo el cerebro se conecta como un todo. Por eso Memory OK fue lo que, por eso surgió, porque descubrí que el gran secreto está en la prevención, el gran secreto está en empezar ya. Y te adelanto una cosa, a los 30 años se madura el cerebro está maduro a partir de los 30 años. Ahí se supone que ya tu cerebro se desarrolló lo que se iba a desarrollar. De ahí para adelante, los que se pongan las pilas, como se la van a poner, me imagino ustedes. Yo ya me lo estoy poniendo un poquito mayor las pilas, pero a cualquier edad no la podemos poner, no es una cuestión de edad porque, les repito, hasta el último día el cerebro tiene neuroplasticidad, que es el gran descubrimiento. El gran descubrimiento es que esto no para a los 40 ni a los 50, hasta el último día, que es el verdadero, pues lo que los neuropsicólogos y neurocirujanos tienen como gran novedad, que es algo que se prolonga hasta el último momento. Entonces, todo el secreto está en que si tú empiezas desde a la mayor temprana edad, pero a la edad que tengas, a generar algo que les voy a contar cómo se denomina reserva cognitiva. Es decir, no solamente me entreno para que yo tenga un balance y entiendo cómo funciona mi mente para no vivir en el pasado ni en el futuro. La mente tiene todos sus cuentos. No solamente tengo una alimentación y un ejercicio saludable, pero cuando empiezo a ejercitar también mis funciones cognitivas y empiezo a juntar todo esto, empiezo a generar algo que se llama reserva cognitiva. Wow. Y esa reserva cognitiva es que esas dendritas, esas neuronas, porque hay una cantidad de mitos. A nosotros nos decían que las neuronas, que las utilizamos todas y todo. El problema no es la cantidad realmente de neuronas en el cerebro. El tema es la conexión que tengan esas neuronas, la sinapsis que hagan. Porque eso es como si yo tengo, bueno, Santiago Ramón y Cajal también decía que eran como unas viejas chismosas hablando. Haz de cuenta, esa es la conexión de las neuronas. Como el chisme. Como el chisme, y hay que crear esos chismes. Entonces, por eso. Entonces, cuando tú creas nuevas conexiones neuronales, y ahorita les voy a hacer algunos ejemplitos básicos que no son precisamente aprendiéndote solamente los poemas y cosas, sino sobre todo haciendo desafíos nuevos y demás. Cuando tú creas reserva cognitiva, entonces Dios no lo quiera. No solo porque también a los 30 y 35 años no solo se madura el cerebro, sino que al terminar de madurarse, empieza algo que es normal y nos ocurre a todos, que llama el declive cognitivo. Es decir, en los 30, ya de ahí se supone que naturalmente lo que empezaría el cerebro es a decaer, excepto para aquellos que a los 30 se dieron cuenta, lo empiezan a trabajar. Eso es la reserva. Y empiezan a crear reservas y a ser más útiles. Wow. Entonces, no solamente con la reserva cognitiva tú vas a poder tener, así no tengas esas enfermedades, una vida más prolongada con muchísima agilidad, sino que además donde llegues a tener una de estas enfermedades neurodegenerativas, puedes hasta ni tener síntomas. Ojo, wow. En un estudio que se hizo en monjas de convento en Europa, ay, les estoy contando muchas cosas. No, me encanta, esa es la idea, Aquí estamos yo estoy aprendiendo. Van investigando. Yo estoy aprendiendo. Todo eso, como que la cognición, de qué se trata la cognición. Es delicioso además entenderlo, porque si se van emocionando como yo, van descubriendo todo el beneficio, el bienestar que vamos a sentir, además cuando vamos equilibrando estas tres cosas, físico, mental y cognitivo, y las entrelazamos. Entonces les decía, entonces viene el tema neurodegenerativo, y les contaba que con esa reserva cognitiva hicieron estudios. Imagínense este estudio en un convento de monjas de estas de clausura que donan sus órganos al morir, donaron sus cerebros para investigación. Y ¿qué encontraron? ¿Sí? Que una de esas monjas tenía 6 grados de Alzheimer, que es altísimo, que debía estar infuncional total, y nada más y nada menos que era la directora del convento. Bueno, sí. Todos se preguntaron por qué. Porque precisamente era una monja que había tenido actividades muy particulares, había estado en todos los campos, en la música, en no sé qué tal, y tenía una reserva cognitiva fuerte, sustancial. Porque ustedes ven que el Alzheimer lo que va haciendo es comiendo cerebro, pero si van quedando unas neuronas conectadas, entonces
nos retarda los síntomas. No podemos decir, y eso jamás lo diremos, que nosotros evitamos o curamos la enfermedad, pero sí podemos prevenir los síntomas aún teniendo la enfermedad. Ah, no, es una ilusión. Usted se imagina la esperanza. Déjame entender eso que no lo sabía. Primero, neuroplasticidad es la primera palabra mágica. Mágica. La segunda palabra, sinapsis. La sinapsis. Conexiones. Que son las conexiones entre las neuronas, que también se desarrollan. O sea, tú puedes desarrollar mayor sinapsis. Lo que tienes que desarrollar, lo que deberías. Lo que deberías. Las neuronas están ahí. Claro. Exacto. Y la sinapsis existe, pero tú puedes conscientemente buscar que haya más sinapsis. Miren, les voy a mostrar una. Bueno, para los que están viendo allá en YouTube, en todo. Por ejemplo, un ejercicio. Vamos a empezar por uno simple, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, un ejercicio simple. Tin, y luego cambio. Espérate. Tin. Miren que no es fácil. Apareciera que fuera simple y no es tan simple. Bueno, otro que ya domino. Ok. Pongan el dedo índice y estos aquí y la mano izquierda al contrario. ¿Tú eres músico? Entonces de pronto... No soy músico. ¿No? Bueno. No. Entonces, creo música con inteligencia artificial. Qué maravilla. Bueno, ahora vamos a hacer este movimiento a la vez con las dos manos quedando siempre al contrario. Tienes que quedar siempre al contrario. Al contrario, no. ¿Por qué es tan difícil? Bueno. Otra vez, ya va. Espera, aquí empiezo así. Sí. Y empiezo aquí. Entonces, claro, 1, 2, 3. ¿No? ¿No? Sí, ahí sí, perfecto, ahora sí. Pero me cuesta. Claro. Cuesta. Bueno, cuando lo dominas como lo estoy dominando yo, digámoslo así, hiciste una conexión. Claro. ¡Wow! ¡Qué increíble y sencillo, ¿no? Y lo dominas. Es que la mayoría de ejercicios para estos temas son sencillos y los podemos hacer en casa y los podemos hacer nosotros mismos. Lo que tenemos que saber es el método. ¡Wow! Y además, ojo con Me encantó cosa, ese. que le digo yo también a la Junta. Y esto ayuda con la sinapsis. Ahí yo ya hice una conexión neuronal, una conexioncita neuronal. Cuando tú desafías, porque todo eso se trata del desafío del cerebro. Cuando tú aprendes algo que no sabes hacer, cuando tú haces algo, estás haciendo nuevas conexiones. Por ejemplo, si eres una persona diestra, y empiezas y dices con tu señora, bueno, los viernes y con la familia, vamos a ser zurdos. Claro, hasta que lo dominas, porque eso es un reto. Y como hay una cantidad, no solo de ejercicios con las manos, de diferentes índoles. Pero bueno, entonces volvamos a ordenar un poquito el tema. Yo sigo con mi juego y te escucho, porque todavía no lo he dominado, todavía no me cuesta. Exactamente, exactamente. Entonces, como les decía, esas nuevas conexiones se aprenden de diferentes formas. La primera es evidentemente desafiando, pero normalmente lo que en mi caso funcionó es que yo seguí un entrenamiento y un método, porque es como todo. Por poner un ejemplo, el básquetbol. Yo le digo a la gente que el cerebro es como si tú quieres ser un gran jugador de básquetbol. Ir a jugar un día básquetbol en una cancha es bueno y es útil para todos, pero de ahí a que tú seas un buen jugador de básquetbol, te tienes que entrenar para llegar a ser un buen jugador de básquetbol. Entonces, es lo mismo con el cerebro. Todo lo que hagan para desafiar su cerebro les suma. Todo lo que hagan ya lo hice 2 veces. Les funciona. Muy bien. Y cuando chócame, miran. Divino. No me dejes aquí. Chócala. Estoy feliz. Pero claro. Me sentía como, ¿qué pasó aquí? Claro. ¿Sabes? Y cuando lo llegues a hacer sin pensar. Exacto. Y ese es para que practiques algo ya me vas que a usted lo va a ver. Que... Bueno, pero es que ese es para que practiques algo, que es el cerebro disociar la mano derecha de la izquierda. Lo que estamos haciendo es, normalmente hemos acostumbrado al cerebro a que las dos manos van en un orden, van juntas y demás. Aquí estamos, imagínate, cogiendo al cerebro y diciendo, disóciame las dos manos. Entonces lo estamos poniendo a trabajar, a hacer algo que le cuesta. Al cerebro esto le cuesta. No crean que es que el hecho de que les cueste es porque ustedes son un poco lentos. No, a mí me costó, mi mamá me decía que si estaba cogiendo pispirispis. Hasta ¿Qué es un pispirispi? No tengo ni idea, pero me voy a hacer como unas cositas en el aire porque cualquier cosa, claro. Cualquier cosa. Pero como te digo, cualquier cosa que desafíe el cerebro. Pero si esos desafíos tú lo conviertes, que es lo que yo estoy haciendo, y les digo día a día, es en un cambio de hábitos, porque esto se trata de un cambio de hábitos, llegas a ese entrenamiento. Y esto es tan certero que la confirmación es que en este momento Memory OK está trabajando en cooperación y de la mano con el Comprehensive Brain Health Center de la Universidad de Miami. La Universidad de Miami estuvo conociendo nuestro proyecto, nuestro propósito, y increíblemente
nosotros lo fuimos descubriendo y la Universidad de Miami lo ha convertido en un experimento de cómo pueden trabajar preventivamente este tipo de enfermedades. O sea, que estaba pensando que una vez en esos posts que uno ve o algo que leí, pero no me acuerdo, a lo mejor tengo que tener más reserva cognitiva, ¿no? Pero que decía que del cerebro humano se sabe muy poco, hay muy pocos estudios. Entonces lo que decían era, sabemos más del espacio que de nuestro propio cerebro humano, de nuestros mares y del centro de la Tierra y de todo lo que hay debajo de la Tierra. Entonces, a veces nos preocupamos por aprender más y la analogía aquí era, nos preocupamos a veces por saber más del otro o de las otras cosas que empezar a conocernos a nosotros mismos y lo maravilloso que existe dentro de todas las cosas que nos conforman, o sea, todos los átomos que nos conforman, pero entre ellos el más importante es ese cerebro. Y tú te has dedicado a descifrarlo y a simplificarlo. Incluso, bueno, con esa asociación me imagino que te puedes mantener informada de los últimos descubrimientos porque aún hay mucho que descubrir, ¿no? Total, y sobre todo avalar nuestros procedimientos, Buenísimo. porque es lo que más me importa, porque nosotros, es decir, eso también hay que tener mucho cuidado. Como hoy en día la mente está de moda, el bienestar está de moda, porque descubrimos que todo al final, el bienestar radica en esta unidad que llamamos sellada. Claro. Ok, entonces, a mí desde el primer momento y a raíz de lo que me pasó, que fue bien feo y bien médico y bien sentido y bien físico, dije, esto no pueden hacer como una especulación, como un invento mío, como Claro. un invento de que ahorita yo me volví gurú y yo me volví la mayor conocedora del cerebro. No, yo me considero la aprendiz de los aprendices porque estoy Eso me fascinada encanta. O sea, que descubriendo. eso también es filosofía. Ay, no sé, por eso. A ver, pero en serio, porque me está fascinando entenderlo. Pero yo no soy ni la coach, ni la gurú, ni nada. Y para poder brindar esto que se vuelve una oportunidad real para ti que me estás escuchando, pero para la humanidad completa. Tú sabes lo que es en este momento. Yo creo que a la gente le tenemos más miedo a las enfermedades neurodegenerativas que al mismo cáncer. Sí. Yo creo que hoy en día nos da más pánico porque el cáncer ya dicen que tiene solución, pero el problema es que nosotros sabemos que, por ejemplo, entra un Alzheimer y lo que puedes es evitar los síntomas. O retrasarlo. O retrasarlos. Entonces, por eso Memory OK ha querido nacer con una base muy sólida, cimentada en la comunidad científica. Nosotros no queremos, y por eso no recibimos personas que vienen con pócimas milagrosas, ni que vienen a contarnos que si usted pone el triangulito para arriba o lo pone para un lado. Entonces, yo creo en todas las cosas que ustedes crean, pero cuando estamos trabajando la vida de las personas, la esperanza de las familias, porque una enfermedad neurodegenerativa no afecta solo al que lo está escuchando, como lo sabemos, afecta a por lo menos 5 personas alrededor que conforman la familia, porque tenemos que saber cómo abordarla y demás. Entonces, lo que a mí me entusiasmó y por qué se vuelve una non-profit y por qué se vuelve una fundación, porque primero, yo no estoy a la edad ni me interesaba hacer más negocios, ya me siento realizada, gracias a Dios, con lo que he logrado, muy feliz y súper realizada. Me ha sobrado, no me ha faltado, gracias a mi Dios y en abundancia. Pero, ¿qué sucede? Que empecé a sentir que esto tenía que nacer desde la comunidad, como un grito a la comunidad científica. ¿Por qué? Porque a nosotros la comunidad científica nos sigue a veces dando la información parcial, un pedacito. Entonces nos dan el placebo, nos dan la pastilla. El señor le da la pastilla a usted para el Alzheimer, pero el médico vaya si le dice cuál es el método que tiene que tener para prevenirlo, no sé qué. Le dice, ojo con el cerebro, baje. Tómese la presión. Ustedes no saben, la presión alta también el daño que puede significar el riesgo y los daños cerebrales. El estrés y todo. Eso no te lo dicen a ti cuando vas donde el médico y te hacen la primera revisión. Entonces nos dimos cuenta que esto tiene que nacer con ese cimiento científico, pero desde la comunidad, para poder llevar planes integrales a nuestra propia vida, porque esta fundación nace porque el primer beneficiado, esta fundación nació porque la primera beneficiada quiero ser yo, claro. Quiero que seas tú, Bueno, y luego tu familia. Y que seas en el futuro, que tu vejez, que tus últimos años de la vida te mantengan lúcido. Yo pienso que eso es una gran ventaja. Yo sé que uno no puede retroceder ni nada, pero a mí sí me hubiera gustado haber tenido esta buena nueva más joven.